estamos a 3 días de iniciar la Cuaresma. Cuaresma, que viene del latín quadragesima dies, es decir, día 40 y propiamente día 40 antes de la Pascua. El ceremonial de obispos va a decir que es un tiempo de preparación para ascender al monte santo de la Pascua. La palabra Pascua, que viene del hebreo pesach, que quiere decir saltar e incluso pasar, era sin duda la mayor solemnidad que celebraban los judíos, en la que conmemoraban ese paso de la esclavitud a la libertad. Pues bien, en esa gran celebración de los judíos tenía un punto central el sacrificio del Cordero Pascual, la comida de la carne de ese Cordero de Pascua. También la sangre era recordada porque con ella Moisés selló aquella alianza en el Sinaí. Pero todo esto sería sombra de la Pascua definitiva. Cristo el Señor, el Cordero de Dios, como dice el apóstol San Pablo, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Y ahora esta solemnidad de la Pascua adquiere en Jesucristo su plenitud. Los cristianos pasamos de la esclavitud del pecado a la liberación, a la redención que Cristo obró por su padecimiento, por su crucifixión y su resurrección. Esta es ahora nuestra Pascua. De hecho, la noche antes de ese sacrificio, el Señor había tomado pan, lo había partido diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Y esta copa es mi sangre con la que se sella la nueva alianza, la sangre que derramo por ustedes para la redención de muchos. Hagan esto en conmemoración mía. Un mandato claro del Señor a celebrar ese misterio de su cuerpo y de su sangre, el misterio de redención, el misterio central de la nueva alianza. Y es justamente la Pascua lo que da sentido a nuestras celebraciones dominicales y lo que la Iglesia desde los primeros años ha venido celebrando en un gran día como la fiesta principal de los cristianos. Pues bien, es tan importante esta solemnidad de la Pascua cristiana que la Iglesia ha querido dedicar un tiempo para prepararnos a la celebración de esa gran fiesta pascual. Y es que en efecto su origen como tiempo de preparación viene desde cuando la Iglesia se preparaba con un ayuno de 2 días, el viernes y el sábado, antes del domingo de Pascua. Tiempo después, la Iglesia amplía esta preparación a 1 semana. Y luego, en algunas regiones, sobre todo de Oriente y en especial en Egipto, se propone una preparación de 6 semanas. Así se sabe que ya por los años 350 a 380, en Roma y en todo Occidente se encontraba instituida, se preparaba la Iglesia 40 días para la celebración del misterio pascual del Señor. De hecho, el inicio de la Cuaresma era un domingo, 40 días antes del domingo pascual. Pero la Iglesia, consciente de que el domingo es día de fiesta, el dies Domini, el día del Señor, día en el cual no se ayuna, vivimos de fiesta con el Señor, quiso que estos 40 días fuesen de ayuno y de penitencia efectiva. Por tanto, la Cuaresma que iniciaba un domingo se corrió para el miércoles siguiente con el ánimo de que el ayuno se practicase 40 días efectivos. Y es que en efecto esto de 40 encontró sin duda su fundamento en las Sagradas Escrituras. Cuando vemos pasajes en los cuales hay una preparación para algún acontecimiento importante, como por ejemplo lo que ocurrió con el diluvio, 40 días para que luego el Señor celebrase su alianza con Noé. Asimismo, cuando la alianza en el Sinaí, 40 días Moisés en el monte, también el profeta Elías, 40 días transitando para su encuentro con el Señor. Vemos también los 40 años que estuvo peregrinando el pueblo de Israel en el desierto. Así también la advertencia que el Señor manda por boca de Jonás para que el pueblo de Nínive se arrepintiese, dando un plazo de 40 días para ese arrepentimiento. Y sin duda, entre todos estos pasajes que nos muestran el número 40 como un tiempo de preparación, están las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Jesús hace un ayuno de 40 días preparándose justamente para el inicio de su ministerio mesiánico.
La Iglesia, en su catecismo, en el numeral 540, sobre este tiempo de preparación de Jesús en el desierto, va a decir lo siguiente en relación con la Cuaresma. La Iglesia se une todos los años durante los 40 días de la Cuaresma al misterio de Jesús en el desierto. Qué importante sería entonces tomar conciencia que en la Cuaresma nos unimos a ese misterio de Jesús en el desierto para tratar de vivir estos 40 días en ese espíritu de penitencia, en ese espíritu de ayuno, en ese espíritu de oración en el que Jesús vivió preparándose para el inicio de su ministerio. Así nos preparamos con esta penitencia, nos preparamos por medio del ayuno justamente para la celebración de este misterio pascual del Señor. Decíamos que la Cuaresma empezaba un domingo y que luego, para que quedasen 40 días efectivos de ayuno, la Iglesia corre hacia el miércoles siguiente, el inicio de la Cuaresma. Miércoles que conocemos como el miércoles de ceniza, precisamente por el signo que ahí tiene lugar. La ceniza, que en las Escrituras se nos muestra como un signo también de penitencia, marca el inicio de la Cuaresma. Vemos pasajes en las Escrituras, como por ejemplo el de los ninivitas que se sientan sobre cenizas y se cubren de sayal. Vemos el pasaje de Judith, que antes de acabar con Holofernes también echa cenizas sobre su cabeza en señal de penitencia. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, va a enfatizar en dos aspectos centrales de la Cuaresma. Uno es el aspecto bautismal, cosa que los fieles podamos vivir más plenamente el bautismo que hemos recibido. Y también insiste la Sacrosanctum Concilium en el aspecto penitencial de la Cuaresma. En efecto, el numeral 109 va a decir de la siguiente manera: puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles entregados más intensamente a oír la palabra de Dios y a la oración, para que celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia. Dese, por tanto, particular relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de dicho tiempo. Entonces, el bautismal y el aspecto penitencial, que son el centro de este tiempo cuaresmal. Y es que este tiempo cuaresmal va a estar dividido, digámosle así, en tres etapas. La primera de ellas comprendida por los 2 primeros domingos, en los cuales el Evangelio va a poner su centro, primero en las tentaciones del Señor y el segundo en la transfiguración del Señor. Recordemos precisamente que en el pasaje de la transfiguración el Señor anunciaba su padecimiento, pero previamente lo cubría esta gloria que se reflejaba en ese pasaje de la transfiguración, como para darle ánimo a los apóstoles que de ese padecimiento sobrevendría luego la glorificación del Señor. Y esto es lo que pasa en la Cuaresma. Vivimos este tiempo de penitencia, pero también entendiendo que vamos a participar de esta gloria pascual a la que nos aproximamos. En los 3 domingos siguientes vamos a encontrar una especie de catequesis bautismal con los signos precisamente del bautismo. Primeramente, encontramos el pasaje de Jesús con la samaritana, el signo del agua. El domingo siguiente vamos a ver la curación del ciego, en la que se ve reflejada la luz, que es otro signo bautismal. Y posteriormente, el tercer domingo, vamos a encontrar el pasaje de la resurrección de Lázaro, en el cual se demarca la vida como el signo central también del bautismo, por el cual nacemos a la vida nueva, como le decía el Señor a Nicodemo. El que no nace de nuevo del agua y del Espíritu no podrá ver el reino de los cielos. Estos pasajes que he narrado son pasajes que están en el ciclo A, pero que se sugieren como comunes a los 3 ciclos del calendario. Y el domingo siguiente será el domingo de la Pasión, el llamado Domingo de Ramos, donde inauguramos la Semana Santa. Y justamente en la víspera del jueves acaba allí la Cuaresma, porque vamos a iniciar ya el Triduo Pascual con la misa vespertina de la Cena del Señor, el viernes de la Pasión y el sábado, que es un sábado, digámosle, de silencio, el sábado de la sepultura del Señor, el sábado en el que con María estamos anhelantes en la gran vigilia pascual luego para celebrar la noche santa de la resurrección del Señor. Y así el gran domingo de resurrección de nuestro Señor, con el cual damos inicio a la Pascua y al tiempo pascual que se va a extender por 50 días hasta Pentecostés. También en la primera lectura de estos 6 domingos se nos va a narrar una especie de itinerario o de camino que nos lleva hasta la Pascua.
Toda la historia de la salvación la vamos a ir pasando hasta llegar al misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. En efecto, vamos a ver el primer domingo un pasaje de la creación, el segundo domingo un pasaje de Abraham, el tercer domingo veremos a Moisés y la historia del Éxodo, el cuarto domingo David como rey, el quinto domingo los profetas que anuncian justamente al Mesías y a su obra redentora. Y el sexto domingo vamos a ver al profeta Isaías que nos narra ese pasaje del siervo de Yahvé, del siervo doliente. Pasaje que precisamente funge como una especie de prefiguración del padecimiento de Cristo nuestro Señor como el siervo de Yahvé. Y el siervo de Yahvé por el cual se obra la redención del mundo. Y por último, las características ambientales, celebrativas. A encontrar, por ejemplo, que el color litúrgico va a ser el color morado, color que justamente significa preparación, penitencia. Vamos a ver una liturgia austera, no flores en el templo. Los cantos nos introducen en ese ambiente penitencial. Se suprime el aleluya y también se suprime el himno del gloria. Tanto el aleluya como el gloria van a ser reinaugurados la noche de la Pascua. La liturgia entra en esta sobriedad propia de la preparación y de la penitencia en la que nos encontramos. La Iglesia nos sugiere como ejercicio espiritual provechoso la práctica del Via Crucis, tratar de meditar y de adentrarnos en ese misterio de Jesucristo camino a la cruz, acompañar a Jesús durante todo su padecimiento, caer con Jesús, levantarnos con Jesús, como el cirineo, apoyar al Señor con la cruz y crucificarnos también, como dice San Pablo, con Cristo, para resucitar con el Señor. Se nos recomienda la confesión también durante la Cuaresma, para recibir las gracias de este sacramento penitencial y en el mejor y mayor estado de gracia poder participar de las fiestas pascuales. La Iglesia insiste en 3 prácticas: el ayuno, la oración, porque no tendría sentido ayunar sin la oración, y la caridad. La Iglesia nos habla no solamente de dar de comer al hambriento, de visitar al enfermo, de visitar al que está en la cárcel, también nos habla de enseñar al que no sabe, de dar una palabra de aliento al que está padeciendo, dar un buen consejo. Son obras espirituales de misericordia que tenemos que estar atentos también para ejercerla. Vivamos entonces esta Cuaresma con este espíritu de recogimiento, de penitencia, para vivir una cincuentena pascual de la manera más provechosa posible. 2 tips muy breves para culminar. El primero, ¿de dónde salen las cenizas que se utilizan al inicio de la Cuaresma? De los ramos usados en la Semana Santa anterior, el Domingo de Ramos, que son ahora quemados para con esta ceniza entonces imponérnoslas en la frente, o como va a ser este año, esparcirlas sobre nuestra cabeza como signo de penitencia. ¿Por qué cada año cambia la fecha del miércoles de ceniza? La razón es que lo que cambia verdaderamente es la fecha de la Pascua. Porque como dice el libro del Génesis, que el Señor creó el sol, la luna, para que sirviesen a los hombres a la hora de fijar las fiestas y las solemnidades que el mismo Señor mandó celebrar. Entonces la fecha de la Pascua ha sido fijada de la siguiente manera: el plenilunio o la luna llena siguiente al llamado equinoccio de primavera. Esto del equinoccio de primavera es cuando el sol se encuentra en un punto, digámosle así, centrado con la Tierra. Es decir, que el sol irradia igualmente tanto al hemisferio norte como al hemisferio sur. Por eso hablamos de equinoccio. X igual noccio, noche, igual noche. En ese momento transcurre la noche y el día en igualdad de horas y minutos. Y esto del equinoccio ocurre casi que de manera fija, porque el ciclo solar resulta ser fijo. Va a ocurrir casi que el 21 de marzo de manera exacta. Por tanto, cuando la luna llena siguiente a ese evento tenga lugar, que puede ser el día siguiente, o como el ciclo lunar es de 28 días, pueden ser 28 días después, va a tener lugar la Pascua, el plenilunio siguiente al equinoccio de primavera. Pero como nuestro día es el domingo, el Dies Domini, nosotros vamos a celebrar la Pascua el domingo siguiente a que tiene lugar ese plenilunio dentro del equinoccio de primavera. Por tanto, lo que cambia verdaderamente es la fecha de la Pascua, no propiamente la fecha del miércoles de ceniza. Obviamente, al cambiar la fecha de la Pascua, que se mueve en esos 28 días del ciclo lunar siguientes al equinoccio de primavera, es decir, al 21 de marzo,
habrá entonces que desde allí contar los 40 días hacia atrás, que son el miércoles de ceniza. Por eso vemos que varía. Entendemos el miércoles de ceniza, pero realmente lo que varía es la fecha de la Pascua, que es el corazón, el centro del calendario litúrgico, porque es el centro y el culmen de las fiestas cristianas. La Pascua, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado, dice el apóstol San Pablo, refiriéndose al Señor como nuestro Cordero de Pascua, que nos ha dejado su carne en la Eucaristía para comerla y su sangre con la cual selló la nueva alianza también para beberlas y alimentar e ir haciéndonos incorruptibles, de tal manera que por ello llega a decir: el que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré el último día. Vivamos entonces este tiempo de preparación para luego vivir esta gran fiesta pascual con todo el gozo que el Señor derrama en nuestros corazones. Un feliz domingo para todos.